Bienvenida de nuevo a otro episodio de Olimpia Podcast. Gracias primero por los mensajes que me estuvieron mandando sobre los episodios anteriores, mostrando interés en este tema y en el podcast. Me encantó recibir eso. Mi sensación previa a lanzar el podcast es que el tema del dinero es un tema muy jugado, sobre todo para arrancar un podcast. Sin embargo, recibí un montón de mensajes mostrando un montón de interés en el tema del dinero y de género, contándome que es un tema que no lo hablan con personas cercanas, que es un tema difícil, que ahora lo están hablando un poco más que hace unos años atrás. Bueno, nada, solo agradecerles por haberme compartido y mostrado que estaban del otro lado. Así que, primero que todo, bueno, eso. Antes de empezar, recordarte que si te gusta el contenido de este podcast, te invito a darle a seguir. Compartirlo con quien creas puede interesarle y hacerme llegar por Instagram, que es olimpia_psicología, o por mi web, que es olimpia.com, un mensajito contándome que lo estás escuchando. Saberlo me da muchísima ilusión y mucho ánimo de saber que estás del otro lado. Hoy vamos a hablar de negociación. Como les había dicho en el episodio anterior, que si no lo escucharon, les invito a escucharlo. Hoy quiero que hablemos de negociación, y no de negociación solamente en cuanto al salario, porque puede que no estés en ese momento y no estés pensando en pedir un aumento ni negociar eso, o no estés por comenzar un trabajo nuevo, pero sí la negociación de un montón de otras cosas que sí se pueden negociar, tanto en el ámbito laboral como fuera de él. A su vez quiero que hablemos de por qué es importante la negociación para construir seguridad en una misma, de cómo influye nuestro aprendizaje, nuestra historia, en esta habilidad, en cómo prepararnos para una negociación, en qué cosas puedo negociar más allá del salario, en qué hacer antes, durante y después de una negociación. Este episodio lo dividí en dos partes. Una primera parte que tocaremos hoy y la segunda parte que la voy a sacar en el próximo episodio de probablemente la semana que viene. Así que, más allá de que intenté sintetizar lo que más pude, leí un montón sobre este tema y a pesar que siento que lo voy a resumir mucho, me queda muy largo para hacerlo en un episodio y mi idea es que sean episodios cortos, que vayan a temas puntuales, que sean más entretenidos. Así que nada, me decidí por dividirlo en dos partes. Creo que las dos van a quedar muy interesantes. Bueno, es mi desafío. Dicho esta aclaración, ahora sí comencemos. Negociar ha sido un tema que he recibido en muchos de mis consultantes a lo largo de mi carrera en clínica. Y no solo refería al salario, sino a un montón de otras cosas que ya veremos. De hecho, una de ustedes me escribía hace unos días, es investigadora, trabaja en la academia y me contaba cómo este era un temón, el tema de la negociación en el ámbito de su trabajo. ¿Por qué me importa tocar este tema? Porque tiene línea directa con alcanzar metas personales, con mejorar nuestras relaciones sociales y laborales, con desarrollar confianza en una misma y finalmente construir una gran vida. Negociar tiene un impacto en nuestra vida, no solo en tener un mejor salario o un mejor puesto, sino también en la percepción que tenemos de nosotras mismas, en nuestra confianza, en la seguridad e incluso en lo que decimos autoestima. Negociar, seamos más o menos conscientes, es algo que hacemos todo el tiempo. Tener una pareja es estar negociando una y otra vez. Quienes tienen hijos o hijas tienen un máster en negociación, saben lo que es estar negociando todo el día. Negociamos con nuestra familia, con amigas y amigos, negociamos para planificar un viaje o para decidir a qué lugar vamos a ir ese día o qué vamos a comer. Negociamos en la vida un montón más de lo que creemos, pero no lo consideramos y cuando queremos llevar esa misma habilidad a mejorar nuestras condiciones de trabajo, nos paralizamos. Creemos que no somos buenas en eso y evitamos hacerlo. Como dije, negociar se toca más o menos directamente con construir confianza y seguridad en una misma. Negociar es decirnos a nosotras mismas que hemos logrado algo que nos propusimos, haya o no resultado favorable. Y con eso establecer un precedente para el futuro. A su vez, negociar reduce estrés, si es que conseguimos lo que buscamos, e impacta en nuestras finanzas a largo plazo. Hay estadísticas de Linda Babcock que si no la conocen se las recomiendo un montón. Revisar su trabajo es para mí muy brillante y actual. Es una economista estadounidense, profesora e investigadora dedicada a investigar particularmente la brecha de género en el ámbito laboral. Y ella indica que las mujeres que no negocian, esto, contexto Estados Unidos, ¿no?
ella indica que las mujeres que no negocian pierden al menos $1 millón a lo largo de su carrera con respecto a aquellas que sí lo hacen. Margaret Neal de Stanford dice que es un poco difícil identificar si ese número es tan así, porque va a depender de la edad en la que comenzaste a trabajar y el tipo de trabajo. Pero ella dice que no negociar es equivalente a trabajar 8 años más para jubilarte con la misma cantidad de dinero que si negociaras. O sea, es casi una década más. Todo esto mundo Estados Unidos, ¿no? Deberíamos hipotetizar cómo sería en nuestra región. Sin embargo, es el dato que encontré. Si saben y conocen otras mujeres o otras personas investigando sobre este tema, porfa, me encantaría saberlo. Pero bueno, volviendo al dato de $1 millón menos, ¿por qué sucede esto? Porque los aumentos se basan en porcentajes sobre tu salario. Por ende, ese número impacta significativamente en tu capital a lo largo del tiempo, producto de esto que yo decía, de que los aumentos se basan en los porcentajes. ¿Qué otras cosas podés negociar que no sea tu salario? Bueno, 1 millón de cosas más. Voy a nombrar solo algunas, para no hacerlo tan largo, pero bueno, para dar ideas. Una de las cosas que podemos negociar son las responsabilidades del trabajo o las tareas que no querés realizar más. Negociar el tamaño del equipo o de las personas a cargo, el presupuesto del equipo o el presupuesto para consultores y autónomos, los recursos del equipo, la fecha de inicio de trabajo, la fecha de inicio de proyectos o de algún rol. Puedes negociar el trabajo remoto, la cantidad de horas de trabajo o a qué horas del día vas a trabajar o estar disponible. Y esto está muy relacionado post-COVID, como se desarmaron algunos pactos sociales en el ámbito laboral. Pero bueno, negociar en qué momento voy a estar disponible es una de las cosas que se pueden negociar. Podemos negociar la oficina, los viajes, las certificaciones, las capacitaciones, las licencias, vacaciones, tu reinserción después de una licencia, por ejemplo, negociar que las primeras 4 semanas estarás laburando a la mitad del tiempo, negociar un año sabático o el poder dar la teta para quienes son madres lactantes. Puedes negociar fecha límite de entrega o el participar o no participar de reuniones, pedir otra oficina o otra silla para trabajar, bloquear tu agenda en determinados horarios o extender tu horario de almuerzo, participar o no de comisiones de trabajo, puedes negociar viáticos y un largo etcétera. Si sos artista y querés que tus obras estén expuestas en una sala y no en otra, o tocar ese día y no otro, o presentar tu trabajo de esta manera y no de esta otra. Si sos psicóloga o profesional de la salud y querés negociar las comisiones que te dejan en tu centro por cada paciente. Y digo esto porque sé que muchas psicólogas colegas me escuchan y el tema de las comisiones de los centros es un temón. Puedes negociar, coordinar o dejar de coordinar reuniones, de participar o dejar de participar en tal cosa para poder tener tiempo para estar en otra. Puedes negociar coordinar grupos de tanta cantidad de pacientes y no más, o hacerte cargo de las admisiones, pero en estos días de la semana y no en otros. Todo esto puede ser llevado a tu campo de trabajo. Son muchísimas las cosas que se pueden negociar en el trabajo, no en todas y no en todos los trabajos, por supuesto, pero la idea es estar atenta a qué sí podemos negociar para mejorar tu bienestar y tu satisfacción en el trabajo. Y esto hablando también desde una perspectiva de salud. De nuevo, no quiero dejar de decir esto, que me parece muy importante, y es que la brecha salarial de género, la desigualdad de roles jerárquicos en el trabajo o la carga desbalanceada de tareas remuneradas y no remuneradas entre hombres y mujeres en el espacio de trabajo es una cuestión de sexismo estructural y hay muchísimo de eso que no está en nuestras manos poder cambiar. Sin embargo, y porque concibo que hay más de lo que creemos que sí se puede cambiar, me propuse hablar de este tema en el podcast. ¿Y por qué estas desventajas impactan en nuestra salud y en la vida entera? Teniendo en cuenta que más de 1/3 de nuestra vida la vamos a pasar trabajando y si restamos las horas que dormimos, esa fórmula se desbalancea absurdamente, me importa un montón tocar este tema. Son muchísimas las horas que ocupamos en el trabajo y ojalá que lo que esté a nuestro alcance podamos intentar cambiarlo mejor. Antes de comenzar a profundizar en el tema, quiero compartir que este episodio está fundamentalmente inspirado en el trabajo de Linda Babcock, que es quien nombré recién, Lori Weingart, Liz Westerlund, Brenda Peiser, Tori Dunlap y Catherine Valentin. Mujeres que están investigando y divulgando sobre este tema, que tienen sus publicaciones y su contenido de divulgación todo en inglés, lo cual eso es una limitación, pero bueno, no importa, porque vamos a desarrollar muchísimo de su trabajo en estos 2 episodios.
Como dije, si conoces otras mujeres o otras personas que estén hablando sobre este tema y que sean latinas, me encantaría saber. Así que si sabes de alguna, te pido me escribas porfi y me cuentes sus nombres y así difundir su trabajo. Ahora sí, vamos al tema. Para abordar el tema de la negociación, lo quiero desarmar en varios puntos. Está de más decirlo, creo, pero negociar no es pedir una reunión y sentarte a pedir lo que querés, ni mucho menos una charla de pasillo cuando te cruzaste a tu jefe. Lo más importante de la negociación, incluso más que la negociación en sí, es la preparación previo a ella. Y quiero detenerme en esto un momento. Vamos por el primer punto. Lo primero es atender al entorno. Hablar de esto con las personas cercanas a vos y no cercanas también. Sumarte a conversaciones donde se está hablando de dinero, finanzas y negociación. Estar en lugares donde se habla de dinero donde no se habla de dinero, te coloca en una desventaja. Escuchar hablar a otras personas de dinero, de negociación, colabora a que vos también lo hagas. Como también colabora para otras mujeres que te escuchan hablar de dinero e incluso negociando a vos. Punto 2. Negociar como mujer. Le puse este título porque, esto puede morir de binarismo, pero en estos días que estuve investigando mucho sobre este tema, el mercado o el campo de la negociación está colmada de la negociación con rostro de varón. Los consejos que hay dando vueltas para negociar tienen una cuestión de género que creo que ni siquiera lo perciben. El 3 pasos para negociar y te lo ponen como pedir la reunión, definir tu número y decirlo en la reunión, no funciona. O no siempre, en la mayoría de las veces no. Hay literatura que indica que las mujeres no consiguen lo mismo que sí consiguen los hombres, así estén usando el mismo guión. En el tema de negociaciones está muy orientado a hombres. Hay incluso algunos, como los señores de Wall Street, voy a decir, que dice que la manera de negociar es pararte delante y decir esto es lo que vale mi trabajo y lanzar un número y listo, irte hacia ancho. Pero bueno, claramente esta gente se olvida de la serie de ventajas con las que corren. Y en mujeres hacer eso solo, no solo que no necesariamente puede servir, sino que a veces puede resultar a peor. ¿Por qué? Porque las normas de género piden que seas amable, comprensiva y menos firme. De las mujeres se espera que seamos agradecidas, que estemos encantadas con la oportunidad de poder trabajar ahí. Por eso quería hablar de esto acá, visibilizar este tema y dar una perspectiva distinta a la que hay dando vuelta. Dicho esto, y teniendo en cuenta que el entorno responde distinto a tu negociación, si sos mujer u hombre, ni te digo si sos encima racializada, pobre, con una discapacidad, lesbiana, formás parte de cualquier otra minoría, que finalmente somos la gran mayoría, pero bueno, eso para otro capítulo. El fin de este episodio y de este podcast entero es compartirte, a partir de la literatura y distintas experiencias, estrategias que pueden servirte si estás pensando en hacer un cambio en tu vida. En este caso, negociar algo. El otro punto es negociar desde un punto más integral. Es detenerte a pensar qué cosa mejoraría tu carrera laboral, tu trabajo o el bienestar en él. Y esto es ver que puede no ser salario y puede ser todas otras cosas que nombré antes. El otro punto es entender la negociación como una colaboración y no como un conflicto ni una pelea. Es una colaboración entre la persona que define salario y vos. Tenemos un problema y necesitamos resolverlo entre las dos partes. Estás pidiendo algo, estás en el mismo equipo que la otra persona de la empresa, no son contrincantes. Como dije hace un momento, negociamos todo el tiempo con nuestra pareja, con nuestros padres, madres, hijos, compañeros de trabajo, lo hacemos todo el tiempo. La negociación no debería ser un enfrentamiento entre vos y la otra persona, sino un esfuerzo conjunto para resolver un problema. Y ese problema puede ser cualquier cosa que te impida hacer tu mejor trabajo con el menor malestar posible. Quien pide y quien recibe el pedido está en el mismo equipo. Si se torna en algo conflictivo, ya no es negociación, es otra cosa. Negociar es colaborar entre dos partes para llegar a acuerdos. Entrar a la negociación sabiendo eso puede ayudarte a que entres con menos resistencia, con menos rechazo, con menos malestar o menos enojo. El otro punto es que te cueste negociar o pedir aumento. Tiene una historia muy larga de aprendizaje. Y en esto es que no estás sola y no sos la única. Quiero contarte acá rápidamente un estudio que me encanta, que lo hicieron Sophie Arnold y Catherine McLeaf en Boston en el año 2021, o sea, hace muy poquito. ¿Qué hicieron? Para entender cuándo surgen las diferencias de género en la negociación, les dieron a 240 niños y niñas de entre 4 y 9 años la oportunidad de negociar un bono. El bono eran unos stickers, unas pegatinas. En primer lugar, los niños participaron en un estudio no relacionado en el que recibían como pequeñas recompensas que podía ser o ser entendido como un salario base.
Pero luego, y esta es la parte interesante, se les daba la oportunidad de negociar por sus pegatinas o stickers favoritos, ya sea con un evaluador mujer o un hombre. En este segundo momento le daban una tarea y una vez terminada la tarea, la experimentadora o el experimentador les preguntaba, y esto guionado, o sea, siempre se repetía la misma pregunta: ¿cuántas pegatinas crees que deberías recibir por completar esta tarea que acabas de hacer? Los niños y las niñas podían solicitar tantas pegatinas como quieran. Las preguntas que le hacían era, como dije, exactamente la misma. Y siempre se les preguntaba: ¿cuántas pegatinas crees que deberías recibir por esa tarea que completaste? Y aquí aparecieron las diferencias. Las niñas negociaban menos que los niños, y estas diferencias eran más pronunciadas cuando negociaban con el evaluador que era hombre. Ya a los 8 años, las niñas están pidiendo menos stickers que los niños cuando negocian con un hombre. Y estamos hablando de niñas de 8 años, lo cual se sospecha o explicaría cómo eso puede agudizarse en el paso de los años, llegando a diferencias muy superiores entre hombres y mujeres adultas. En esta línea, Linda Babcock también nombra que una de las cosas que puede servir es pensar que no vas a ir a negociar, sino más bien que vas a ir a pedir algo. Pensar que voy a pedir algo en vez de que voy a negociar ayuda porque no se siente tan desagradable para alguien que nunca se le entrenó en negociar. Es más bien, voy a pedir algo, tengo este problema y quiero encontrar una solución. Lo otro es retar la norma de lo aprendido. Y acá quiero contar una historia personal. Hace unos días mi mamá estaba por comenzar un negocio nuevo, en el que iba a comprar un local comercial para montar un negocio. Con quien estaba en la negociación era con la dueña del local comercial y con el vendedor de la inmobiliaria, es decir, el agente inmobiliario. Resulta que después de darle muchas vueltas, y esto muchas vueltas resulta que después de un tiempo, y cuando digo un tiempo, mi mamá es muy poquito, no es que esto duró muchos meses, simplemente ella mostró interés, lo habló un par de veces y desistió. Pero cuenta que después de darle muchas vueltas, decidió dar marcha atrás y no comprar el negocio. Pero lo que se dio cuenta fue que una de las cosas que la frenaba a decir que ya no quería comprarlo era ser desagradable con el agente de la inmobiliaria y la propietaria del lugar. Era generarles un problema. Cuando estaba notando que no quería avanzar con la compra, lo que se le aparecía era el malestar de decir que no y convertirse en un problema para el agente inmobiliario. Tan potente se le parecía que llegó a plantearse no decir que no y avanzar en la compra. Cuento esto con su consentimiento, pero porque me parece un ejemplo tan representativo de cómo retar la norma de lo que se espera de nosotras puede ser una barrera inmensa. De las mujeres se espera que seamos agradables, agradecidas, altruistas y colaboradoras. Ir con lo que se nos pide, no hacerlo, tiene un costo muy alto en nosotras. Hacerlo también lo tiene, adaptarnos a esas normas también lo tiene, a tal punto que nos empobrece y nos saca de disputar mejores condiciones de vida. Espero con este ejemplo que haya servido para dar claridad un poco a esta sesión. Quiero detenerme en entender, o contar, que el coraje, la autoestima y liderar tu vida son comportamientos que pueden observarse, medirse y por ende enseñarse. Crear confianza en una misma está compuesta por un set de habilidades. Una de ellas es la de aprender a estar con la incomodidad de tener conversaciones difíciles, de que te digan que no, del rechazo o de tomar decisiones que se pueden sentir incómodas en ese momento. ¿Cómo hacemos para relacionarnos con eso, a diferencia de huir de eso, que es lo que solemos hacer? Aproximarnos a eso en vez de alejarnos de eso. Lo segundo en este set de habilidades que digo, para construir cuando se habla de coraje o de autoestima o de liderar tu vida, o de construir mayor confianza en una misma, es ordenar lo que quiero hacer en función de nuestros valores o nuestras metas. Y cuando digo en función, me refiero a vivir realmente actuando en dirección a ellos y no solo hablando de ellos o escribiéndolos en una agenda que queda muy hermosa, pero lo que tenemos que estar atendiendo es a dar un paso al frente y cambiar de dirección en caso de que no esté alineado con nuestros valores. Y por último, la confianza en nosotras mismas, como siempre digo, se construye en base a acciones, a conversaciones, a poner límites, a negociar, como hablábamos en este capítulo. No en enredarnos en nuestra mente buscando grandes teorías o explicaciones. La confianza en nosotras mismas se construye poniendo un pie delante del otro y se transforma tomando acciones. Dicho esto,
el próximo episodio lo que quiero es que hablemos un poco más enfocado en cómo negociar, qué hacer antes, durante y después. Ahora sí, gracias por escucharme. Si llegaste hasta acá, valoro un montón que te hayas quedado escuchando todo el episodio conmigo. La curiosidad y el querer cambiar algo de las cosas ya nos une dentro y fuera de este mundo digital. Y es lindo saberlo. Espero te haya gustado. Recordarte también que podés encontrarme en mi cuenta de Instagram como olimpia.psicología y en mi web como olimpiaconhalfinaltambién.com, donde encontrarás